profesor Simpson, ¿no? Bueno, eso nos da pie a hablar un poquito de algo que se llama el gato de Schrödinger, ¿no? Está un poco asustado e incrédulo, ¿no? El gato que dice que le van a meter en una caja, ¿para qué? Para leerlo, algo así que decía Homero. Pero bueno, lo que se llama el gato de Schrödinger es encerrar a un gato. Esto lo hizo como una parodia de Schrödinger. Encerrar a un gato es un experimento pesado. O sea, encerrar a un gato dentro de una caja. Y aquí, pues hay una sustancia radiactiva en algún lado de la caja, aquí, y hay algún detector que detecta partículas. Esta sustancia está decayendo, está emitiendo partículas, y el detector puede detectar o no puede detectar alguna partícula que está decayendo ahí. Si lo detecta, entonces aquí hay un martillo que va a romper se suelta el mecanismo. Si detecta una partícula aquí de la radioactividad, se activa un mecanismo que el martillo aquí rompe un frasco con veneno, ¿no? Y se libera un gas venenoso y pues mata al pobre gato, ¿no? Pero si no detecta ninguna partícula, pues no se rompe y el gato sigue vivo. Entonces hay dos soluciones: una solución de gato vivo y hay una solución de gato muerto. Entonces, según las soluciones a la ecuación de Schrödinger, tenemos dos soluciones, igual que teníamos dos trayectorias. Dos pasa por el agujero 1 o pasa por el agujero 2. Y entonces hay un término de interferencia. Entonces, haciendo una interferencia entre el gato vivo y el gato muerto. O sea, esto es la linealidad de las soluciones. La linealidad de las soluciones, ¿no? Y entonces la probabilidad de encontrar al gato, la probabilidad de encontrar al gato va a ser una probabilidad de encontrarlo vivo, más una probabilidad de encontrarlo muerto, más un término de interferencia. Un término de interferencia entre gato vivo y gato muerto. ¿Sí? Entonces es una superposición. Es lo que decía Homero, ¿no? O sea, se interfiere consigo mismo la partícula, interfiere aquí el gato vivo y el gato muerto. ¿Qué está pasando ahí, no? Son soluciones a la ecuación de Schrödinger. Entonces, y bueno, gato todavía es incrédulo, ¿no? A ver qué más, ¿no? A ver si me convence, ¿no? Hay otra manera de ver esto. Habíamos dicho que estos eigenvectores del Hamiltoniano forman una base para el espacio vectorial. Entonces cualquier vector del espacio vectorial se escribe como una combinación lineal de ellos. N puede ser infinito, ¿no? Si es una base continua, esta suma se convierte en una integral continua sobre el espectro continuo. Estas son las proyecciones, o sea, son los coeficientes y son las proyecciones de ese vector sobre los vectores de la base. El caso es, podemos evolucionar con el operador con el Hamiltoniano evolucionamos a cualquier tiempo. Y esta ecuación la podemos convertir en esta ecuación que Feynman le llamó la integral de trayectorias. Es decir, aquí está sumado. O sea, esto es simplemente, es una integral, es el producto interno. Es el producto punto de este vector con los vectores de la base. En este caso es una integral y podemos pasar de esto a esta expresión, donde esto se le llama, si hemos construido esta ecuación, que es equivalente a la ecuación de Schrödinger, pero en forma integral. Es una ecuación integral, es una ecuación de Schrödinger, ¿no? Es una ecuación integral y se le llama el kernel de la ecuación integral. El kernel, y kernel, o el propagador de la ecuación diferencial, el propagador en este caso de la ecuación de Schrödinger, o la función de Green, ¿no? Pero también
Bueno, pero también se le llama, esta integral se le llama la integral de trayectoria, porque podemos ir de este punto del espacio R' al tiempo t' a este otro punto del espacio R al tiempo t a través de la trayectoria verde, a través de la trayectoria azul, a través de esta trayectoria o de la trayectoria roja. Podemos ir acá, o podríamos irnos a China, regresar por el otro lado y llegar acá, irnos hasta la luna y dar unos carricoletos aquí, regresar por acá. Todo eso está metido dentro de este integral. Este integral está sondeando todo el espacio, o sea, para ir de acá para acá, la partícula está oliendo, está husmeando todo el universo para llegar de un punto a otro punto. O sea, va acá. Aquí tiene un número infinito de posibilidades, porque está integrando sobre todos los R' y R', esto es un integral sobre todo el universo. Entonces, si hay muchas alternativas, o sea, ya nada más teníamos dos alternativas, pero este es un número infinito de alternativas y además un número infinito continuo de alternativas. O sea, es esta formulación integral. Eso se lo debemos a Feynman, esa imagen, ¿no? Entonces podemos, esta cosa, tenemos este experimento, volvamos a este experimento. Entonces, si nosotros resolvemos la ecuación de Schrödinger en todos los puntos del espacio, que es resolver ya sea la ecuación diferencial o la ecuación integral, y calculamos acá el campo de Schrödinger y lo graficamos, pues obtenemos esta distribución de interferencia aquí. Es decir, esta distribución de interferencia es la solución de esta ecuación diferencial en todos los puntos. Y es muy precisa. Ahí tienen unos puntos experimentales y la parte continua es el cálculo. Estos son cálculos de un estudiante mío de su tesis, ¿no? O sea, ahí están los puntos experimentales de difracción, en este caso de neutrones, y los cálculos de la ecuación de Schrödinger se puede, y la precisión es completa. Y fíjense que los ángulos varían. Este ángulo que está acá varía en milésimas de grado, ¿no? En milésimas de grado. O sea, la precisión tanto experimental como teórica es bastante, ¿no? Para una rendija, para dos rendijas, ¿no? También ahí tenemos para dos rendijas, ahí están los resultados y los resultados teóricos, ¿no? Bueno, entonces, es posible, seguimos con nuestra pregunta, es posible contestar por dónde pasa la partícula, entonces las vamos a espiar. O sea, aquí vamos a espiarlas, a ver por dónde pasan, ¿verdad? O sea, porque nada más veíamos que llegaban acá los electrones. Vamos a ver vamos a fijarnos por dónde pasan. ¿Estamos bien? Entonces, para eso existe un fenómeno que se llama el efecto Compton. El efecto Compton es cuando una onda de una cierta longitud, de una cierta frecuencia, colisiona con un electrón, este electrón se dispersa, aquí, lo golpea esta onda o este fotón, o sea, la partícula de luz lo golpea aquí, y cambia su longitud de onda, o sea, cambia la frecuencia, porque pues es parte de la energía, se la llevó el electrón debido al golpe, a la colisión. Entonces aquí tenemos, este es el efecto Compton. Entonces vamos a usar, se puede usar este efecto para espiar a las partículas, ¿no? Entonces vamos a lanzar partículas y vamos a poner una fuente aquí de luz atrás de esta rendija. O sea, va a ser por donde lo vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a lanzar una partícula. Llegó acá. ¿Por dónde pasó? Pues quién sabe, ¿no? No supimos. Porque si hubiese colisionado con alguno de las partículas de luz, de los fotones de aquí, esta luz amarilla hubiésemos visto una chispa de otro color diferente al amarillo.
lancemos otro, ahí va otro. Pues tampoco, ¿sabe? No lo vimos, ¿por dónde pasó? Lancemos otro. Ah, ese sí lo vimos, pasó por allá, ¿verdad? Porque ahí apareció un destello rojo. Entonces, y este sabemos por dónde pasó, entonces a ese lo diferenciamos de los otros, ¿sí? De los que no saben. Y seguimos lanzando, muchos, ¿verdad? Otro, tampoco supimos en dónde pasó. Entonces, lanzamos otro. Ah, ese pasó por el agujero 2, porque por ahí vimos el destello, ¿no? Entonces a este le etiquetamos en otro archivo, que sea los que pasaron por el agujero 2. Y así, otro, no tampoco. Entonces, todos estos que no sabemos por dónde pasaron, pues los etiquetamos en otro archivo, los ponemos en otro archivo, que es, pues quién sabe por dónde pasaron. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos unos archivos, ¿verdad? Tenemos cuántos pasaron por el agujero 1, cuántos pasaron por el agujero 2 y cuántos pasaron que no los vimos por qué agujero pasaron. ¿Bien? Y entonces graficamos. ¿Y qué encontramos? Cuando graficamos los que no vemos por dónde pasaron y los que no vemos siguen apareciendo el patrón de interferencia, o sea, el patrón de difracción. Pero los que vemos por dónde pasaron, o sea, aquí los estamos viendo, ¿verdad? Por dónde pasaron, esos se comportan como se comportaban el Ranger, ese que estaba tirando las balas ahí en la ametralladora, ¿verdad? O sea, con una distribución gaussiana a través de los dos agujeros. Entonces los electrones saben que lo estamos espiando. ¿Sí? Este tipo quiere saber cosas de mí, ¿verdad? Entonces, como quiere saber, pues como me vio, pues ya no interfiere. Si no me ve, entonces interfiere. Tengo patrón de interferencia. Si me ve, me comporta diferente. ¿Cómo saben los electrones que los estamos viendo, que los estamos observando? Esos son hechos experimentales. Está otra vez Homero, pero ahora está con Hawking, ¿verdad? Y se fueron a la cantina de Moe. Están en la cantina de Moe. Lo bueno es que no llegó el otro, ¿cómo se llama? Bernie, ¿no? De la zona debajo del barril de cerveza, ¿no? Entonces dice, le está explicando Hawking a Homero, ¿no? Dice que las historias del universo dependen de lo que está siendo medido. Nosotros al estar viendo por dónde pasaron los electrones estamos midiendo algo. Entonces dice que las historias del universo dependen de lo que está siendo medido. Al contrario de la idea habitual de que el universo tiene una historia objetiva, independiente de que si lo vemos o no lo vemos. ¿Sí? O sea, el hecho de observar algo está cambiando la historia del universo. Entonces, si no vemos qué pasa dentro de la caja, están las dos soluciones, ¿verdad? Gato vivo, gato muerto. Pero si ahora queremos espiar, hacemos un agujerito y vemos ahí, y lo que vemos es un gato vivo o vemos un gato muerto. Estamos observando qué es lo que pasaba con ese experimento, que veíamos por dónde pasaba. Entonces, al observar una de las alternativas, se colapsaba el estado de interferencia, se destruía y aparecía pues, lo que esperábamos que apareciera. Pero si no vemos, está apareciendo la interferencia. O sea, si no los vemos, lo que observamos es la interferencia de los dos mundos. El mundo de que pasó por uno y está interfiriendo el universo de que pasó. Algunos dirían que hay dos
dos realidades paralelas. En una realidad pasa por una rendija y en la otra realidad pasa por otra rendija, y esas dos realidades paralelas interfieren y producen este patrón si no los vemos. Pero si los vemos, entonces se destruye esa interferencia de realidades paralelas y nada más se comporta como esperamos que se comporte. Es lo que le está diciendo Hawking a Homero, ¿no? Bueno, en realidad es todavía más complicado el fenómeno de difracción, porque ahí va una onda, se difracta, pasa por ahí, pero también se difracta hacia atrás. O sea, se le llama un backscattering, una difracción hacia atrás o una dispersión hacia atrás. O sea, pasa, se difracta hacia adelante, una difracción forward y una back, o sea, una que regresa, o sea, hacia atrás, un back scattering, un forward scattering. Entonces, incluso podría no pasar y nada más reflejarse. Por ejemplo, estas son soluciones, no sé si se alcanza, pero aquí debe de estar el agujero, aquí está el agujero. Se está graficando aquí el vector de flujo de probabilidad, que son todas estas flechitas, y se está graficando la densidad de probabilidad, y no pasa. O sea, aquí esto es la densidad de probabilidad está graficada como a través de colores. O sea, azul este color es 0 hasta máximo, ¿no? Entonces, fíjense que el flujo de probabilidad, que es este vector, aquí se regresa para arriba. Ahorita lo van a ver en otras gráficas, se regresa, y además puede haber remolinos de flujo de probabilidad, se producen remolinos, se produce turbulencia de probabilidad. Es decir, como cuando ustedes llenan el lavabo de agua y le quitan el tapón, se produce un remolino por el agujero, al pasar por el agujero. Vamos, si lo han hecho, no, o sea, le destapan y se produce un remolino. Y bueno, pues aquí también se produce un remolino, pero un remolino de probabilidad. Y ese remolino se interfiere para que no pase nada hacia acá. O sea, el coeficiente de transmisión es 10 a la menos 8. O sea, que la reflexión es 9.9999 con 8 cifras significativas, no 7 cifras significativas. ¿Estamos bien? O sea, eso es, o sea, que no está pasando prácticamente nada. Aquí ya se hizo un poquito más grande la rendija y ya pasa un poquito más, miren, ya pasa bastante más. Aquí el vector de flujo de probabilidad está pasando, aquí están los remolinos, ahorita se va a ver mejor, aquí ya empieza como que a pasar por acá, empieza a pasar más, etc., ¿no? O sea, la dispersión no es fácil, ahí se ve mejor, ¿no? O sea, aquí se está graficando no solamente, se está graficando el flujo de probabilidad, el vector de flujo de probabilidad, y se está graficando la fase de la función de onda. O sea, el campo es complejo y eso va a tener. Bueno, no importa mucho, solamente vean que aquí el vector de flujo de probabilidad, en lugar de entrar por acá, en realidad se está regresando, se forma un canal aquí y regresa aquí un canal. Aquí hay un canal que se regresa todo por acá y aquí circula en un sentido y aquí circula en el otro sentido. O sea, estos vórtices, estos remolinos, estos huracanes de probabilidad giran en sentido contrario. Los podemos caracterizar, es una característica topológica o geométrica de este campo de Schrödinger. Ahí uno tiene una carga, se le puede calcular con una carga topológica 1 y el otro menos 1. O sea, tenemos un vórtice que gira en un sentido y un vórtice que gira en el otro sentido. Por eso es que se forma este canal en medio, ¿verdad? Porque ahí está subiendo todo, porque como giran en sentido contrario, aquí se junta y suben
aquí hacia arriba, y eso evita que no penetre aquí. O sea, sí, hay una pequeñísima transmisión, pero es muy pequeña, ¿no? ¿Sabes? 10 a la menos 8. Ahí está creciendo esta ranura, la rendija, ya está ahí se ven los vórtices, están rotando en direcciones contrarias, ahí siguen rotando, ahí están y se forman vórtices por todos lados, y fíjense que los vórtices se van acercando conforme esto se va abriendo, y fíjense que aquí ya se logra colar un poco de flujo de probabilidad, se logra colar hacia acá, y ahí se van acercando los vórtices cada vez más y van a colisionar, y cuando colisionan se aniquilan. O sea, es como una destrucción de vórtices, o si lo empezamos a observar, se crean vórtices de carga topológica distinta, o sea, se forman huracanes de probabilidad en sentidos diferentes, ¿no? Sobre el contrario. Pero conforme se acerca, se van aniquilando, y al aniquilarse, al destruirse, empieza a bajar todo el flujo en que era un canal que subía, ahora al contrario está bajando, y ahí se va, todavía queda aquí un vórtice que interfiere un poco, pero ahí ya se está destruyendo y finalmente termina por destruirse, y entonces todo el flujo pasa y el coeficiente de transmisión llega a ser total. Entonces entonces el problema de cómo pasa el campo de Schrödinger ahí es complicado, es más complicado de lo que se puede pensar. Aquí hay un zoom alrededor de aquí. De hecho, el que impide que penetre el flujo, aquí hay un punto silla. O sea, aquí hay un punto silla. Bueno, en todas estas gráficas había puntos, aquí había puntos sillas, aquí habían puntos sillas, ¿no? Estos puntos son todos los puntos sillas. Aquí, este es el que hace que aquí penetra aquí el flujo de probabilidad, pero se regresa. Penetra y se vuelve a regresar hacia arriba. Algo del flujo de probabilidad todavía se cuela por acá, pero es muy poquito, ¿no? Entonces, luego ese punto silla está saliendo, conforme esto se va haciendo más grande, está saliendo eso, y así, ya después se va muy arriba, ya va por acá, entonces ya le permite entrar al flujo de probabilidad. Ahí tienen cómo está la dinámica de esos vórtices, de esos huracanes de probabilidad, ahí se están aniquilando. Y bueno, hay correlaciones con la fase de ahí, pero bueno, eso es lo que está pasando ahí, al pasar ahí el campo de Schrödinger, ¿no? Bueno, ya casi para terminar, tenemos otro problema, que es el efecto túnel. Si va una partícula clásica aquí y choca con esta pared, pues rebota y se cae. En cambio, la partícula cuántica puede pasar, parte se refleja y parte puede atravesar esta pared, parte puede atravesar, eso se llama el efecto túnel, ¿no? Algo así que van y saltan acá, se estrellan aquí y caen, ¿no? Y esto sería la otra posibilidad de que van y pasen a través de la pared, ¿no? O sea, es el efecto túnel. Ese es un efecto túnel y es muy común y se utiliza tecnológicamente. Ustedes van a República de El Salvador y piden un diodo túnel, les cuesta 50 centavos, pueden encontrar un montón de diodos túnel. Se utiliza en electrónica por todos lados, los diodos túnel, y hay otros dispositivos que utilizan este fenómeno extraño que atraviesa regiones prohibidas, paredes, digamos, atraviesan las partículas cuánticas. Ahí tenemos allá. Ahí atravesó una pared. También el otro atraviesa, pero casi no se ve, atraviesa muy poquito, depende de la energía con que incide, pero ahí atraviesan la pared, ¿no? Partículas cuánticas, parte se refleja, pero parte atraviesan las paredes, ¿no?
Bueno, fíjense, la teoría cuántica es la teoría más precisa y predictiva que ha desarrollado nuestra especie. Algunas predicciones, incluso predijo la antimateria. Hay antimateria. Y también predijo que el espacio, el vacío no está vacío, está lleno, de hecho. El vacío es lo más lleno que esté. O sea, que está vacío, está lleno. De ahí surge la antimateria y la materia, o sea, se empiezan a crear pares de partículas y antipartículas por todos lados a partir del vacío, y empiezan a crearse pares de partículas y antipartículas, y esas partículas y antipartículas, materia y antimateria, se aniquilan y se vuelven a crear, etc., ¿no? O sea, esas son de las predicciones que predijo la teoría, y parecía extraño, pero después se pudo encontrar, se encontraron experimentalmente, se mide y todo eso. Existen antielectrones, existen antiprotones, existen antipartículas. Bueno, otras predicciones que había hecho la teoría cuántica, pues el láser, estos apuntadores son láseres, luz coherente, y ya lo había predicho la teoría cuántica desde 1917, algo que se llaman condensados de Bose-Einstein, estados exóticos de la materia. Estos, por ejemplo, llega la luz y puede arrancar un electrón de un átomo, de un sistema, lo puede arrancar, pero al arrancarlo deja un hueco el electrón, pero al dejar un hueco, ese hueco se ve como una ausencia del electrón, se ve como una carga contraria. Entonces, el electrón que es arrancado, su propia ausencia, lo ve como una carga positiva, y entonces se puede formar una atracción entre esa ausencia de él mismo y el electrón con su propia ausencia, y entonces podría quedarse como un átomo de hidrógeno. O sea, un átomo de hidrógeno es una carga positiva y una carga negativa que están ahí atrapados. Entonces el electrón podría quedarse atrapado con su propia ausencia. Eso se llaman excitones, y es lo que nos permite ver. Cuando llega la luz a la retina, se arranca un electrón ahí en una molécula, en algunas moléculas que hay ahí, lo arranca, pero no lo arranca totalmente, sino que ese electrón se queda atrapado con su propia ausencia, y ese par que está atrapado ahí de electrón con su propia ausencia es el que viaja por el nervio óptico hasta alguna región del cerebro, y ahí el electrón termina por desplomarse otra vez sobre su propia ausencia, ocuparse su lugar, y eso hace otra interacción en el cerebro, y eso es lo que nos hace ver. Por eso esa partícula, esa materia exótica, ese excitón, se le llama excitón, por eso es neutra, porque es una carga, el electrón con su propia ausencia, que es positiva, queda atrapado, y esa viaja por el nervio óptico, entonces es neutra. Por eso si nos meten la cabeza en un capacitor, o sea, en un capacitor, seguimos viendo, no pasa nada, porque en cambio si fueran electrones los que conducirían la información, pues el capacitor los deflecta, y los atrae a los electrones, y llegaría un momento con la intensidad del capacitor de unas placas, si nos meten la cabeza en unas placas paralelas cargadas, seguimos viendo normal. ¿Por qué? Porque la partícula es neutra, o sea, es este excitón el que viaja hasta el cerebro. O sea, eso es parte de lo que se llama materia exótica. Hay otros tipos de materia exótica. Todo eso lo ha predicho la teoría cuántica, y se ha medido, o sea, se ha encontrado, ¿no? Además, la precisión es extraordinaria. Por ejemplo, hay una propiedad del electrón que se llama el momento magnético del electrón, o la relación giromagnética, y se puede medir con 13 cifras significativas. 13 cifras significativas. ¿Qué significa 13 cifras significativas? Es equivalente a medir la circunferencia de la Tierra y equivocarse por 16 centésimas de milímetro. O sea, agarran un milímetro, que es una regla de esas que iban a la secundaria, ¿verdad? Y lo dividen en 100 rayitas todavía, y miden la circunferencia de la Tierra, y se equivocan
por 16 de esas rayitas, de esas centésimas de milímetro. Eso, con esas precisiones tan enormes se pueden ahora medir y calcular, predecir y calcular y medir experimentalmente y predecir con la teoría cuántica. ¿Qué tanto se puede medir ahora en una